Formación académica de un tema que, claro, entre el coronavirus, lo sanitario, la economía que nos tiene a maltraer de tal manera como todos conocemos, parece que termina siendo secundario. Ayer lo abordamos en términos de el problema del narcotráfico en la Argentina. Lo hicimos con el profesor Luis Fuenzalida, exdirector de Interpol. Nos dio un panorama muy concreto de la Argentina y de la región. Pero hay un aspecto central, que tiene que ver con los activos, con el dinero, con el lavado enorme que produce el narcotráfico. Y alguien que ha trabajado mucho y hecho seguimiento sobre esto es el doctor Juan Félix Marteu, hombre que justamente ha entendido que gran parte del problema del narcotráfico, o tal vez el eje del problema, es el tema del lavado de dinero, de lo que significa eso en términos de cómo puede corromper a cualquier sociedad y hacia dónde van también esos dineros. Doctor Marteu, ¿cómo le va? Miguel Steuermann, el director de Radio High, lo saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Gracias. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos y feliz Día de la Patria, a pesar de todo. Exacto, feliz Día de la Patria y gracias por llamarme. Por favor. Bueno, le decía que ayer estuvimos abordando el tema porque nos parece que, claro, en nuestra agenda de preocupaciones que son tantas, esto muchas veces queda rezagado y cuando queda rezagado o algunos pretendan ocultarlo, llega un momento en el cual es tarde y la Argentina tiene todas las variables para ser un país donde el narco se instale entre la pobreza y nuestra economía tan debilitada y la corrupción y las fronteras permeables y todo lo que uno puede conocer y bastante más. Preguntas. Cuando hablamos de narcotráfico y hablamos de números, ¿de qué estamos hablando, doctor? No, los números no los tiene ni Naciones Unidas. Simplemente lo que sabemos es que hay una expansión en los mercados de consumo en la región significativo en todos estos años. Esto es bastante paradojal porque después de todas las restricciones, sobre todo lo que significa en términos de producción de cocaína de máxima pureza, usted sabe bien que América Latina tiene el oligopolio en la producción de cocaína. Los 3 países en el mundo que producen hojas de coca son Bolivia, Perú y Colombia, y entonces importantes restricciones y esfuerzos que hicieron los países, Colombia, estos países y la comunidad internacional. Hoy nos encontramos en que la producción de cocaína ha aumentado tremendamente. Esto por un lado. Segundo, en los mercados tradicionales de drogas, como Estados Unidos o Europa, el consumo de la cocaína ha estado en desmedro del consumo de generalmente opiáceos sintéticos, de síntesis. Entonces, ¿qué pasa? La cocaína termina derramándose en los países no desarrollados o particularmente en América Latina. O sea, por un lado el panorama es difícil, hemos tenido un aumento en el consumo y en obviamente el ingreso de cocaína a la Argentina. Esto es lo que dicen los informes internacionales. Uh-huh. Por lo tanto, los excedentes obviamente retornan al negocio y otros, como está probado en muchas causas judiciales en Argentina, terminan impactando en el lavado de dinero que se realiza en nuestro territorio. Así que la situación es una situación preocupante, muy preocupante. Bien, cuando uno dice lavado de dinero, esto de alguna manera se da en tantos países y el producto de este ilícito que es la venta de drogas, produce fortunas. Ahora,
algunos mirarán el tema como algo menor y dirán, bueno, que ingrese dinero, no importa cómo, sobre todo en los países que están en crisis, como usted dice, o en desarrollo. ¿Qué le significa a un país el ingreso de dinero, de divisas del narco? Es un golpe al corazón de la institucionalidad directa, digamos, un narco que está instalado en la Argentina, que tiene capacidad operativa desplegada, tiene, en primer lugar, las posibilidades de corromper a cuanto controlador o supervisor de su ruta y de su mercado, porque el excedente es tan grande, que obviamente puede rápidamente hacerse o adueñarse de lugares, territorios, que es lo que uno ve en Argentina. De modo tal que no hay ninguna duda que el dinero que proviene del narcotráfico produce un golpe directo a la institucionalidad que es muy difícil de revertir cuando eso se logra, muy difícil de revertir. Cuando estamos frente a estructuras de narcotráfico más sofisticadas, también se produce que más allá del dominio del territorio y el dominio del negocio a través de la corrupción de los supervisores, se produce el ingreso en el escenario político, porque quien tiene dinero para un excedente tan grande también puede meterse en las campañas políticas y lograr, digamos, influenciar a los candidatos, comprar a los candidatos y directamente tener influencia en las políticas justamente que tienen que ver con el control de todos estos negocios ilícitos. Así que no hay duda, no hay que tener duda de que ese negocio trae solo malestar para nuestra sociedad. De eso no podemos tener dudas. Un negocio... Algunos piensan... Sí, lo escucho. No, algunos siempre especulan con que el dinero que se lava en la Argentina, como es el dinero de elevación, al final de cuentas es un dinero que puede beneficiar al país porque implica circulación de capital, etcétera. La regla general es que el dinero que proviene del delito, sea de elevación o del narcotráfico, es malo. Lo que pasa es que la violencia que conlleva el narcotráfico sin duda produce un impacto directo en nuestra sociedad. Y eso está en un camino malo, vamos por un mal camino, no tenemos índices de estar revirtiendo una tendencia que viene dándose en la Argentina y en la región. El cartel más importante de Brasil se ha territorializado en territorio paraguayo hace mucho tiempo, maneja buena parte de la ruta de la cocaína en esa región. Usted sabe, la cocaína de los países andinos viaja a Estados Unidos, un gran mercado de consumo, pero también viaja a Europa. El puerto de salida es el puerto de salida brasileño, Santos, una ruta que antes impactaba en Dakar, allá en África, y ahora va más abajo, en una cantidad de islas que son incontrolables en África, y eso despliega para Europa e incluso va a los Balcanes y se va a Asia, digamos. Sí, tenemos un par de ejemplos muy cercanos con decomisos que fueron muy resonantes hace no demasiado tiempo. Digo, claro, usted decía, es para alguno, ¿no? Un negocio tal vez de corto plazo, pero que hipoteca absolutamente el futuro. Es entender cómo funciona esto. Y usted también ha estudiado mucho, y es una pregunta, el vínculo entre el lavado de dinero del narco y el terrorismo. ¿Cómo se da esa fusión? El terrorismo, mi último estudio lo hice en África, en Burkina Faso, donde usted sabe que en África Occidental hubo un rebrote importante de Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda lo que hizo de modo muy inteligente fue reclutar a los nuevos emires que reclutó en el norte de África, donde tiene un aumento importante, vienen todos del contrabando, son todos jugadores jóvenes que manejan las rutas del contrabando de drogas y contrabando de otros insumos rentables. Entonces, ahí hay una simbiosis directa.
eso está claro, está estudiado, y es evidente que en la medida en que los países han dejado de financiar de modo directo o han tenido mayor complicación para la financiación o han cortado o han segmentado la financiación a los grupos terroristas, estoy hablando de los financistas tradicionales, el terrorismo necesita solventarse y hace alianzas parciales o completas con otros jugadores que están en destinos distintos, pero que facilitan los capitales para el financiamiento. Entonces el caso que estudié es un caso muy claro, muy claro. Es evidente que la financiación del terrorismo también se nutre de comercio ilícito, el contrabando, y eso está también demostrado que hay un modelo de actuación donde hay una cantidad enorme, importante de intermediarios que terminan, digamos, oscureciendo la ruta del dinero, pero lo que se produce en muchas regiones termina llegando a manos de Hezbollah y termina financiando, digamos, con esa mascarada que tiene Hezbollah o Hamas, terminan financiando la faceta o la fase social y política de estas agrupaciones terroristas. Por lo tanto, ahí se desdibuja también el circuito, pero está probado que eso termina ¿sí? en el sector militar o subversivo que estás. Bien, yo le tengo la última, siempre es un tema que da para mucho, la más difícil seguramente, sí, doctor Marteu, que es la siguiente. Parecería que en esta guerra contra el narcotráfico y contra la droga siempre estamos perdiendo, es decir, nos llevan una ventaja enorme y a pesar de lo que ha hecho la DEA y los Estados Unidos además es el principal consumidor, es casi una contradicción abierta. Y la pregunta es, claro, todo lo que es un mercado ilícito termina produciendo esto. En su momento fue, podríamos decir, el whisky de alguna manera o la bebida. Y hay como dos corrientes, ¿no? La que dice que hay que combatir como se está combatiendo hoy y la otra que hay que legalizar y ordenar el tema de las drogas para que justamente lo que es el mercado ilegal, que es lo que hoy se produce, pierda esta capacidad de tener este nivel de recursos y pueda de alguna manera ser controlado y que no sea todo absolutamente irregular. ¿Usted en qué postura de esas dos, si es que está en alguna de esas dos, se encuentra? Yo estoy en la tesitura de combatir con toda su fuerza, pero con mucha inteligencia, a los productores de drogas, cualquiera sea su origen. Lo que no puedo dejar de decir, porque la complejidad lo amerita, es que la sociedad es hipócrita en el sentido que quiere que repriman al narcotráfico, pero habilita y de buen grado el consumo de drogas. La sociedad enferma, que consume cada vez más cocaína o consume drogas sintéticas, tiene que resolver su problema en su propia interioridad. La represión nunca va a bastar, porque lo que hace un productor de drogas es alimentar un consumo, un mercado que demanda estas drogas. Entonces, la sociedad hipócrita en la que vivimos, una modernidad que ha perdido sus valores, que ha perdido el rumbo en muchas de sus dimensiones más importantes, tiene que entender que el problema siempre es un problema ético, de cómo la gente vive y dónde entiende que está el destino de cada uno. ¿Estamos mejor o peor que hace 10 años? ¿Perdón? ¿Estamos mejor o estamos peor que hace 10 años? No, estamos peor, de la duda. Bien. Estamos peor, no solo en las sociedades que están con más recursos, en los grupos sociales con más recursos, sí, sino sobre todo y lamentablemente en aquellos que capacitan a oponer, sobre todo en los sectores. Eso es tremendo lo que pasa en la Argentina. Bien.
Doctor Marteo, como siempre, un placer escucharlo y es un tema que nos ocupa y nos preocupa, así que lo vamos a volver a convocar para tratar de ahondarlo y conocer un poco más qué es lo que debemos, se puede y tenemos que hacer. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buen día.